Son muchas las ciudades en Europa que debido a su larga historia y a su rico pasado han logrado acumular grandes riquezas en pinturas, esculturas, orfebrería e incluso arquitectura. Pero si hay una ciudad que fue particularmente rica en todos estos elementos que les acabo de decir, es la ciudad de Dresde, en Sajonia, que antiguamente fue un gran ducado, después un gran reino, y que hoy forma parte de Alemania. De los días 13 al 15 de febrero de 1945, la ciudad fue casi enteramente destruida por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos e Inglaterra. 3 raids aéreos, donde participaron 1.300 bombarderos, arrasaron fundamentalmente el centro, la parte más rica históricamente de la ciudad y con mayor concentración demográfica. Se lanzaron casi 3.900 toneladas de bombas en los 3 bombardeos. Nunca se sabrá a ciencia cierta cuántas personas murieron. Las cifras van de 25.000 a 630.000. El martes 13, día de carnaval, a las 21 horas y 51 minutos sonaron en Dresde las alarmas antiaéreas, una vez más, como antes, pues nunca había sido la ciudad objeto de los bombardeos aéreos. Los habitantes creyeron que era una alarma más. Los Pathfinder ingleses lanzaron bombas de iluminación para indicar la zona a bombardear a los aviones que siguieron. A las 22:14 cayó la primera bomba. Debemos recordar que para febrero de 1945 ya se sabía que Alemania había perdido la guerra. Las fuerzas aliadas avanzaban hacia Alemania por el oeste, mientras que los soviéticos se acercaban cada vez más por el este. Ya se había realizado la famosa conferencia de Yalta, en la que los 3 grandes, a saber, Churchill, Roosevelt y Stalin, se habían dividido Europa en zonas de influencia. Desde Silesia, que hoy día pertenece a Polonia, y desde Prusia Oriental, que hoy día es la rusa Kaliningrado, los civiles alemanes huían por decenas de miles del avance de las tropas del Ejército Rojo. Las autoridades de Dresde les habían prohibido quedarse en su ciudad, pero sí servir de zona de tránsito de refugiados y militares heridos, porque el nudo ferroviario de Dresde, al lado del de Hamburgo, Colonia y Berlín, era uno de los más importantes del país. Fue precisamente esa una de las razones invocadas para justificar esta horrible matanza. Por otra parte, los soviéticos anunciaban el movimiento de cientos de trenes que confluían hacia Dresde, lo que realmente era cierto, pero no se trataba de movimientos de tropas, sino de los aterrados civiles que huían de los rojos hacia el oeste. Los historiadores han querido negar que los alrededores de Dresde seguían siendo un centro de producción. Sus grandes industrias seguían en marcha, casi todas dirigidas hacia la economía de guerra. Allí se producían desde partes de aviones hasta gases venenosos y granadas para la guerra. Los aliados no bombardearon los alrededores industriales y elegantes, sino el centro antiguo e histórico de la ciudad. Desaparecieron la hermosísima Ópera Saint-Père, la Catedral Frauenkirche, la Catedral Luterana de la ciudad, la Hofkirche, la Catedral Católica, la Galería de los Maestros Antiguos, la Galería de los Nuevos Maestros, la Cámara de los Tesoros y buena parte del Palacio Real. Toda la riqueza arquitectónica de la ciudad quedó en ruinas. Entre las razones esgrimidas para justificar esta destrucción
Se afirma que ya los alemanes habían destruido de forma similar en noviembre de 1940 la ciudad inglesa de Coventry, y esto sería para vengar su destrucción. Otra es que Stalin le había pedido a Churchill y a Roosevelt limpiar el camino al ejército rojo en su avance hacia Berlín. Otro de los argumentos es que era necesario destruir el importante nudo ferroviario de la ciudad, elemento indispensable para todo tipo de movimiento de personas y materiales. Otros incluso llegan a decir que fue una forma de demostrarle a Stalin el poderío de los aliados ante lo que ya se vislumbraba como futura Guerra Fría. Las víctimas se contaron por decenas de miles. Fallecieron muchos inocentes, unos por las bombas, otros por las tormentas de fuegos que alaban a su centro a cualquiera que estuviera en sus cercanías como un tornado, y los terceros, refugiados en los sótanos de sus casas, asfixiados por la falta de oxígeno debido a la enorme cantidad de incendios que ocasionaron las bombas incendiarias. Es maravilloso ver el tesón y amor con el que Alemania ha reconstruido uno de sus más importantes baluartes culturales. En una ciudad donde no quedó piedra sobre piedra, se han reconstruido de forma idéntica los monumentos como fueron antes de esta horrible barbarie en la que Adolfo Hitler sumió no solo a Alemania, sino al resto del mundo en su afán de conquistarlo. Aparentemente otros no han entendido esta lección. No se puede llegar a la presidencia de un país sobre el odio a los coterráneos y a los vecinos. Esto nunca lleva a buen camino. No olvidemos que Hitler subió de forma democrática, elegido por la mayoría, en 1933. Les prometió a los alemanes lo que ellos querían que se les prometiera, y le dijo a los alemanes lo que ellos querían que se les dijera. Sabemos que el que no reconoce su historia está condenado a repetirla. Así termino mi misión del día de hoy. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal si aún no lo han hecho, darle clic a la campanita para que YouTube le anuncie unos nuevos programas que haré en el futuro. Es aquí en que yo me despido de ustedes, como siempre, con un afectuoso hasta la próxima.